Buenas tardes. El video del día de hoy que les quiero presentar a todos los padres es un poco diferente a lo que hemos estado visto. Ya habíamos estado mirando en uno de los primeros videos que yo hice la relación entre el autismo y el cerebro. Les estuve poniendo algunos ejemplos de investigaciones que se han realizado que pueden demostrar, digamos, esa relación y por qué cuando hablamos de autismo nos estamos refiriendo a una condición o un trastorno directamente vinculado con el neurodesarrollo, ¿verdad? O un trastorno neurobiológico. Entonces, yo quisiera hoy hacer un acercamiento a algunos temas que son bien importantes, pudieran parecer un poco difíciles. Voy a tratar de explicárselos de la manera más fácil posible y también explicármelo yo misma, porque son temas que hasta para mí son difíciles. Es decir, yo no soy neurólogo ni soy neurofisiólogo, pero he tratado de estar leyendo lo suficiente sobre estos temas para poderles transmitir a ustedes estos conceptos que creo que todos los que de alguna manera estamos vinculados con los niños dentro del espectro autista o los jóvenes dentro del espectro autista, pues también debemos al menos tener una idea de a qué se refiere. Me voy a referir a este tema. ¿Por qué razón? Bueno, porque yo he estado leyendo muchísimos comentarios de padres, preguntas que hacen los padres cuando se enteran de que sus hijos han sido diagnosticados con el autismo o ya los niños están dentro del espectro diagnosticados ya en un proceso anterior y los padres tienen muchas motivaciones sobre cómo va a ser el desarrollo evolutivo de esos niños, cómo va a ser el futuro, si esos niños van a lograr llegar a ser totalmente independientes, si van a lograr tener una familia, si van a lograr hacer una carrera, etc. Y he estado también leyendo muchas respuestas que muchas personas, que también puede que sean padres o puede que sean personas que conocen o tienen familiares dentro del autismo, bueno, pues que también les dan a estos padres preocupados. Entonces yo he querido titular este vídeo como ¿por qué no debemos hacer comparaciones entre dos niños dentro del espectro autista? Quien dice dos dice entre ningún niño dentro del espectro autista. Y este video va a tratar un poquito sobre la condición neurobiológica, es decir, nos vamos a meter un poquito en los temas relacionados con el factor neurobiológico, conceptos relacionados con esto. Me voy a tener que auxiliar de leer algunos materiales y explicárselos a la misma vez para tratar de alguna manera de que ustedes logren finalmente comprender esto que queremos transmitirle. Entonces, yo voy a pasar a la primera afirmación de hoy, ¿no? Y es que el autismo es una condición neurobiológica. Y yo les voy a leer algo que encontré en una tesis de investigación y me pareció sumamente interesante. Lamentablemente no les puedo dar, la bibliografía es Bedford S.A. At et al. Moll Psychiatric 25, de PubMed del 2020. Creo que es sumamente interesante lo que he encontrado aquí. Esa es una de las bibliografías utilizadas. He utilizado también una investigación súper importante es una tesis de investigación, disculpen, no me están viendo, que no encuentro el autor en el artículo realmente, no sé por qué razón.
no lo encuentro, pero parece que es una revista Rev Neurol 2018-66, Supple 1, S97-S102. Y entonces quiero referirme he utilizado otros materiales, pero específicamente me quiero referir ahora en este primer tema que les decía de que el autismo es una condición neurobiológica, o en esta primera afirmación, algunas de las cosas que se plantean en esta revista. Y parten de plantear que la actividad de los circuitos neuronales es la base neurobiológica de la conducta y la actividad mental. ¿Cuáles son? Las emociones, la memoria, los pensamientos. Entonces, los procesos de diferenciación de las células neurales y la formación de circuitos por contactos sinápticos entre neuronas, que esto se le denomina sinaptogénesis, ahora vamos a explicar cada cosa, ocurren en el sistema nervioso central durante las últimas fases del desarrollo prenatal y los primeros meses después del nacimiento. Es decir, que desde la fase del desarrollo prenatal están produciéndose determinados procesos de diferenciación de las neuronas. ¿Cuáles son las neuronas? Son las células cerebrales, ¿verdad? Y a la misma vez también se están produciendo determinada formación de circuitos de contacto sináptico. ¿Cuáles son los contactos sinápticos o qué cosa es la sinapsis neuronal? Es la unión de los botones terminales de las neuronas, de dos neuronas que los hacen transmitirse información de una a otra. Es decir, en esta conexión que se establece entre esas dos neuronas, una transmite la información y la otra la recibe. A eso que se le llama sinapsis. Esas conexiones entre esas dos neuronas permiten que la señal nerviosa se propague, ¿verdad? Entonces, ¿a qué llamamos neuronas? Les voy a leer que las neuronas son las células nerviosas y forman parte de una red. Muy importante, la sinapsis, es decir, ese proceso de conexión entre dos neuronas donde uno transmite el mensaje y la otra lo recibe. Ese proceso de conexión que se establece tiene como efecto que da lugar a nuestra conducta. Los trastornos del espectro autista comparten rasgos biológicos relacionados con las alteraciones en los circuitos cerebrales y con la función sináptica, es decir, con esa conexión que se debe establecer o que se establece entre las neuronas, que desde el punto de vista neurobiológico son manifestaciones, es decir, el trastorno del espectro autista es una manifestación de anomalías en la formación de circuitos y contactos sinápticos. Es decir, en el trastorno del espectro autista están presentes anomalías en esa conexión neurona-neurona que da lugar a nuestra conducta, ¿verdad? En diferentes regiones cerebrales implicadas, por ejemplo, en la conducta social, y especialmente estamos hablando en la corteza cerebral prefrontal. Ahí es donde vamos a encontrar fundamentalmente grandes anomalías. Estas anomalías, según dicen los científicos, son causadas por mutaciones genéticas de genes involucrados en la formación de la sinapsis y de la plasticidad sináptica, de la cual vamos a hablar después, en la regulación de la morfología de las espinas dendríficas. Todo eso forma parte de la estructura de la célula neuronal o de la neurona, en la organización del citoesqueleto y el control
del equilibrio excitador e inhibidor en la sinapsis. Estamos viendo la importancia de procesos anómalos que se producen dentro de las células neuronales o dentro de los circuitos neuronales de relación entre células y que van a tener una implicación en la conducta humana y que están relacionados también en el trastorno del espectro autista. Entonces, de todo esto que dijimos antes, yo voy a concluir que los trastornos del espectro autista son alteraciones funcionales de la corteza cerebral que presentan anomalías estructurales en la disposición de las neuronas, en el patrón de conexiones de la estructura cortical y en la estructura de las espinas dendríticas. Estas alteraciones afectan fundamentalmente la corteza prefrontal y sus conexiones. Ahora, estábamos hablando de los circuitos neuronales. ¿Qué cosas son los circuitos neuronales? Son la base neurobiológica de los procesos del sistema nervioso central, que se manifiestan en la conducta y en los procesos mentales, como por ejemplo las emociones, la memoria, el pensamiento. Esa función de los circuitos neuronales, acuérdense que se relacionan con la sinapsis y las conexiones neurona-neurona, presenta una importantísima capacidad de adaptación mediante cambios en las propiedades espaciales y temporales de las conexiones entre las neuronas en el circuito. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a partir de una base anterior. ¿Cuántas neuronas tiene nuestro cerebro? Bueno, el cerebro humano está formado por más de 100.000 millones de neuronas. Ahora, miren cómo tenemos neuronas. Lo más importante no es la cantidad de neuronas, sino el número de conexiones y el funcionamiento de esas conexiones entre esas neuronas, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir entonces? Que el cerebro construye una respuesta adecuada a los requerimientos de cada situación interna del propio organismo o ambiental. Y aquí, cuando nos referimos a esto, es que hablamos de neuroplasticidad, como la capacidad del cerebro de crear nuevas capacidades neuronales y reorganizar las rutas que ya existen y generar nuevas neuronas en el hipocampo. Entonces, ¿qué es lo que se necesita en este caso? Bueno, pues activar el cerebro de una manera adecuada. Fíjense. Yo quisiera pasar aquí a otro, a desarrollar un poquitico el concepto de neuroplasticidad, que ya lo venimos hablando desde antes. ¿En qué consiste la neuroplasticidad? Bueno, es la capacidad de nuestro cerebro para cambiar y adaptarse en respuesta ¿a qué? A nuevas conductas, a nuevas experiencias. A medida que ganamos en nuevas experiencias, en nuevas conductas, las conexiones sinápticas se fortalecen, mientras que las que no se usan, las conexiones sinápticas que no son usadas, son eliminadas. Este proceso de eliminación de conexiones sinápticas por falta de uso se denomina poda sináptica. Como se van dando cuenta, el cerebro va acomodándose constantemente a el proceso medioambiental y el proceso de desarrollo del individuo, ¿verdad? Las neuronas que utilizamos con mayor frecuencia desarrollan conexiones más fuertes y las que nunca o rara vez se utilizan eventualmente mueren. Por esa razón yo siempre le digo a los padres que nunca podemos dejar de estimular el aprendizaje de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adultos mayores. ¿Por qué? Porque en el aprendizaje está la clave de nuestro desarrollo saludable neurobiológico. Quiero que nos planteemos a partir de esto que estamos diciendo, ¿qué pasa cuando dejamos de vivir, cuando dejamos de pensar, cuando dejamos de sentir, cuando dejamos de aprender?
¿Qué ocurre con nosotros cuando abandonamos la necesidad de vivir, pensar, sentir y aprender y dejamos de hacerlo? ¿Se los voy a dejar de tarea? Se los dejo de tarea. Vamos a ir perdiendo muchas capacidades cerebrales, muchas sinapsis, muchas conexiones o circuitos neuronales y por lo tanto nuestro desarrollo neurobiológico va a involucionar y por lo tanto nosotros también vamos a involucionar. Y todo lo demás se los dejo. Les voy a dejar esta preguntita. ¿Todavía creen que no deberían dedicar tiempo a enseñar, a aprender, a desaprender, a soñar, a pensar a nuestros niños y a nosotros mismos? Aquí se los dejo. Ahora voy a relacionarles la neuroplasticidad y el aprendizaje. Fíjense, piensen qué sucede cuando ustedes están aprendiendo una nueva habilidad. Entre más se concentren en el aprendizaje de esta habilidad, entre más lo practiquen, van a hacerse más diestros, lo cual es resultado de que se están formando nuevas vías neuronales en respuesta a sus esfuerzos de aprendizaje. Uno de los ejemplos cuando empezamos a aprender un nuevo idioma. Ese idioma no está en nuestro repertorio. Empezamos a aprender ese nuevo idioma y en la medida en que más practiquemos, más estudiemos, más expuestos estemos al nuevo idioma, vamos a aprenderlo de una manera más fácil, de una manera más rápida, de una manera mejor, ¿verdad? Bien, de esa misma manera que las vías neuronales se van formando y se van reforzando por ese aprendizaje, nuestro cerebro también se somete a una poda sináptica, eliminando las vías que ya no necesita. Muchas veces nuestros hijos crecen, quedan fuera de las coberturas de seguros para poder tener terapias y estar practicando el desarrollo de nuevas habilidades o estar practicando sencillamente las habilidades que ya tienen adquiridas. Y cuando eso sucede, vemos que ellos involucionan, que de habilidades que ya tenían adquiridas, como por ejemplo el control de los esfínteres, que ya tenían el entrenamiento del baño perfectamente durante años, tenían el entrenamiento del baño, es un ejemplo que les pongo, perfectamente aprendido. Bueno, pues los hemos dejado a la buena de Dios, no están recibiendo ningún tipo de terapia, no nos ocupamos de ningún tipo de aprendizaje ni de estimulación de absolutamente nada, y les puedo decir que eso pasa y que yo me he encontrado pacientes en esas condiciones. Bueno, pues nuestro cerebro puede estar siendo sometido en ese caso a una poda sináptica porque va eliminando aquellas vías que ya no se utilizan y por lo tanto el cerebro entiende que si ya no se utilizan, ya no se necesitan, ¿verdad? Este fenómeno también se aplica a los estados emocionales. Por ejemplo, si usted tiene un historial de ansiedad, sus vías neuronales se configuran para la ansiedad. Si desarrolla herramientas para sentirse tranquilo y en paz, la mayor parte del tiempo, esas vías de ansiedad se van eliminando por falta de actividad. Lo que ocurre es que realmente se deshace de lo que no se usa, ¿verdad? Entonces, de todo esto que les he hablado, voy a decir cómo se caracteriza el trastorno del espectro autista. El trastorno del espectro autista es una condición heterogénea, caracterizada por presencia de alteraciones en el comportamiento, en la interacción social y la comunicación, acompañado de conductas estereotipadas, de intereses restringidos, ¿verdad? También se encuentran otros síntomas o manifestaciones conductuales muy relacionadas con las anteriores que tienen que ver con los problemas del lenguaje, hiperactividad. También podemos encontrar casos de epilepsia, déficit de atención, trastornos del sueño, exceso de movimiento, dificultad en el control de los impulsos. Entonces, desde el punto de vista neurobiológico, el trastorno del espectro autista
podemos decir a partir de esas investigaciones, acuérdense que yo no soy neurólogo ni soy investigadora del campo, yo les estoy transmitiendo lo que voy estudiando y leyendo de estos temas. El trastorno del espectro autista pueden ser manifestaciones de anomalías en el proceso de neuroplasticidad del cerebro, ¿verdad? Se habla de que también, al igual que otros trastornos neuropediátricos congénitos y adquiridos, como por ejemplo la encefalopatía por hipoxia neonatal, la parálisis cerebral, la epilepsia, la distonía, la discapacidad intelectual, la esquizofrenia y también pueden haber problemas de neuroplasticidad en el cerebro en todas estas, problemas o trastornos neuropediátricos que mencionamos anteriormente. Y también el TEA está relacionado desde el punto de vista etiológico, tiene una importante carga genética. Ya muchas investigaciones han llegado a esa conclusión. Entonces, en el TEA hay, hablando de la neuroplasticidad y el trastorno del espectro autista, se habla por parte de los científicos que se han descrito alteraciones del desarrollo inicial de la sinapsis en los circuitos de conexión en áreas corticales, en las áreas de la corteza cerebral del procesamiento complejo, es decir, aquellas áreas que reciben y procesan de forma combinada información multimodal, sobre todo de los lóbulos frontal, temporal y parietal. Ahora, también se habla de la neurobiología de las interacciones sociales o de lo que se denomina el cerebro social. Los estudios no invasivos del cerebro humano han permitido correlacionar determinados fenotipos de conducta con alteraciones en estructuras cerebrales. Y en el espectro autista, los datos actuales de resonancia magnética, estructural y funcional sugieren la presencia de anomalías estructurales en múltiples sistemas neuronales implicados en circuitos sociales, entre los que se incluyen la amígdala, los ganglios basales y la corteza prefrontal. Aquí sé que les estoy dando una cantidad de información enorme, pero creo que es importante para que nadie les haga un cuento de que los problemas que tienen los niños se van a solucionar de una manera muy sencilla, que en la medida que ellos vayan creciendo, y no es así. Todos los niños no van a evolucionar de la misma manera, porque todos los niños no van a tener las mismas anomalías, los mismos problemas en su desarrollo neurobiológico. Y por lo tanto, al no tener los mismos problemas, las manifestaciones que cada niño tiene son totalmente diferentes y y la evolución que cada niño va a tener también va a ser totalmente diferente. El trastorno del espectro autista es una alteración funcional de la corteza cerebral que presenta anomalías estructurales en la disposición de las neuronas y en el patrón de conexiones entre ellas, ¿verdad? Y estas alteraciones fundamentalmente están en la corteza prefrontal y sus conexiones, que es la principal región encefálica implicada en la regulación de la conducta social. Lamentablemente, el trastorno del espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro. No es una afección de la conducta. El trastorno en la conducta es una consecuencia de esos trastornos o esas afecciones en el desarrollo del cerebro y afectan, por supuesto, la manera en que la persona percibe y socializa con otras personas y, por lo tanto, los problemas de interacción social y de comunicación que tienen estos niños y jóvenes o estas personas que están dentro del espectro. Y este trastorno también, recuerden que comprende patrones de conducta restringidos y repetitivos. ¿Por qué hablamos de término espectro o por qué utilizamos término del espectro autista? Bueno, porque se refiere a un abanico muy amplio
de síntomas de gravedad y por lo tanto es un abanico muy amplio también de, digamos, potencialidades a largo plazo y de evolución futura de estas personas dentro del espectro. Yo quería leerles aquí solamente una cosita más que se me quedaba, que plantea, he hablado de aprendizaje, creo que también he hablado de memoria, y entonces le quiero relacionar estos dos conceptos, y es que el aprendizaje es el proceso por el cual las personas adquieren conocimiento sobre el mundo, y que la memoria es el proceso por el cual el conocimiento se almacena, se consolida y se utiliza. Bien, ahora yo les voy a hablar algo muy importante. No podemos dejar de estimular las capacidades, no podemos dejar de estimular el sistema digamos, de aprendizaje de un niño o un joven autista. Todo el tiempo tenemos que estar trabajando con la creación de nuevas habilidades, con la posibilidad de utilización de todas las terapias que se nos presenten útiles para ellos, ¿verdad? Todo el tiempo, y nosotros como padres, nuestra función fundamental es estar muy vinculados, estar investigando y estar tratando por todos los medios de estimular a nuestros niños, porque cuando dejemos de hacer eso, los estamos condenando a una pérdida de capacidades y de habilidades impresionante. Bueno, lo único que les quiero decir, los que puedan, pues suscríbanse al canal para yo seguir motivada en todo esto y seguir tratando de transmitirles informaciones, porque cuando veo que muchas personas pues ven mis videos, pues eso me hace sentir muy bien, y si quieren compartirlos, pues se los agradezco muchísimo, y si quieren y se les interesó el tema o si sencillamente no les gustó, bueno, pues me marcan el dedito hacia arriba o hacia abajo y yo estoy contenta con cualquiera de los dos. El problema es poder interconectarme con ustedes. Saludos y nos vemos en la próxima.